El día de hoy vamos a platicar sobre el tema de la libertad de expresión en México, que es una de las condiciones indispensables para que nuestra democracia funcione. Lo haremos en un espacio periodístico con una periodista reconocida, Cristian Lara. Radio, cine, televisión, que son los medios que yo conocí desde niño, ahora se tienen que añadir a las famosas redes sociales. ¿Cuáles son las redes sociales, niñas? Pues estas redes que nos permiten estar en contacto con las demás personas en todo el mundo, maestro. Twitter, Facebook, Instagram. En este momento las más famosillas y las más reconocidas y con más usuarios, ¿no? Porque lo que tienen las redes sociales, y por eso se llaman redes, es porque generan un vínculo. Es como si hubiera un hilo que yo mando para ti, te mando a ti, le mando a un periódico que me gusta y me conecto con esos hilos y genero como un entorno que yo construí. Pues aquí estamos, maestro, porque uno arma etiquetas y puede opinar y decir de cualquier tema. ¿Cuándo íbamos a imaginar que iba a ser así y que viviríamos además un proceso electoral, por ejemplo, el próximo 1 de julio, con la información a la mano, con Ahora, redes ¿se puede sociales decir todo lo que uno quiera en las redes sociales? Pues sí, a mí nadie me lo niega, ¿no? ¿Qué hubiera reflexionado Aristóteles sentado en su piedra ahí del ágora? Que nada más le hablaba a los que estaban ahí cerquita. Pero a Sócrates le hubiera encantado. Sí. Porque como Sócrates estaba en contra de la rigidez del pensamiento en los libros, fíjate, Sócrates estaba en contra de los libros porque decía, ahí ya no hay conversación, se acabó, Claro. Lo escribí, lo mandé, Tendría lo leyeron. millones de seguidores, seguro. Entonces, ¿todo esto contribuye para bien con la democracia? Porque tú mencionas que vamos a tener elecciones ahora. Sí, yo creo que sí, maestro. Es un plus siempre y cuando seamos como muy responsables como comunicadores. Hoy, por ejemplo, que los invito a mi espacio de trabajo, pero también como ciudadanos, ¿no? Ser muy responsables en verificar esta información, no dejarnos llevar por estas fake news. ¿Qué tiene que ver con la libertad de expresión, Ibabel? No, pues todo, pero a mí me parece muy interesante que podamos platicarlo con Cristian en su espacio de trabajo, que además es muy joven y que al mismo tiempo forma parte de un proceso de comunicación que es el formal, Sí. ¿no? El de antes más el de ahora. Están poniéndose tan rígidas que no están permitiendo los debates, pero ustedes sí podemos debatir, ustedes y yo. Yo también creo, maestro. Ay, ya te dije. Referencia que no tenemos nosotros y eso lo lleva de ventaja. Tengo un poco más de experiencia que usted. En México, en nuestro país, la libertad de expresión es un derecho fundamental que afortunadamente se ejerce cada vez con menos controles. Este ejercicio estaba bastante limitado. No solo había control, sino que había una censura abierta hacia los medios de comunicación y a las libertades individuales para expresar opiniones o para emitir juicios. Y como digo, hoy en día hemos avanzado bastante en el respeto a este derecho fundamental. Yo creo que es una de las libertades básicas del ser humano, pero que también se ha transformado en una de las libertades políticas más importantes hoy en día, ¿no? Sí, claro, ahora... El derecho a comunicarse. No, y ahora en el marco de las elecciones que tenemos, lo que tenemos que recordar es que una de las condiciones básicas para la democracia es que la gente pueda tener información, que la gente se pueda expresar, que la prensa sea libre. Si no, la democracia no funciona, ¿eh? No funciona sin información. No Y la pregunta es qué tan avanzados estamos en ese tema, sobre todo porque vivimos tiempos muy, muy, muy diferentes a cuando usted era pequeño, maestro, ¿no? Sí, desde Ahora, cuando era Cuando joven. yo era pequeña. Bueno, pues sí es una delgada línea, maestro, ¿no? Entre la verdadera información, la información fidedigna y estas fake news. La muerte de un amigo, hicieron viral la muerte de un amigo que ese día estaba conmigo y vimos el Face, pero estaba realmente conmigo. Pues ahorita las únicas que me acuerdo son de los artistas que luego ves que se mueren y resultan que no están muertos. Es que sí, ya se murió José José. Sí, recuerdo, ahorita una reciente donde hoy va a haber un megaterremoto de más de 8.7 y pues creo que los sismos pues no se pueden predecir, sino muchos iríamos a otros lados.
¿De dónde vienen las cortapisas a la...? Es que lo que acabas de decir, Gabriel, es muy importante, porque antes no se podía hablar mal del presidente porque era el poder el que te iba a perseguir, ¿no? La Secretaría de Gobernación. Claro, tal iba cual. detrás de ti. Ajá, pero... y ahora que no se puede hablar bien, no solamente del presidente, sino de cualquier gobernante y en cualquier parte del mundo, se ve malísimo. O sea que yo soy el único que puedo decir de un antes y un después. Que yo sí viví la época en que expresarte de algunas formas te costaba por lo menos un llamadito de atención, ¿no? Por no decir el entierro o el destierro, ¿no? No sabes si detrás de lo que tú digas va a haber alguna consecuencia. Obviamente todo acto, todo lo que tú digas siempre va a repercutir en tu vida y en lo que tú digas o decías. Pero en ese tema de los políticos definitivamente sí pueden tomar represalias pues, ante ti o tu propia familia. Pues no tenemos la forma de expresarnos, más que nada. A lo mejor te pueden castigar, ¿no? Luego te buscan o algo así, ¿no? En mis redes sociales yo, la verdad, nunca hablo de política. Sí puedo ser libre de hacerlo, pero es lo que te digo, ¿no? O sea, puede tener consecuencias. Prefiero en petit comité con mi gente. Es de veras muy peligroso ya vivir en este país. La mera verdad, no. No puedes expresar una crítica del gobierno, o tal vez sí la puedes expresar, pero de que tenga alguna... que conlleve algo más, no. Cuando el gobierno federal, aunque en realidad no está muy claro cuál es la intervención, pero cuando hubo este golpe tan fuerte en un periódico tan importante como lo fue el Excelsior, para la libertad ahí de prensa, porque hay una diferencia, ¿no? Entre la libertad de expresión y la libertad de prensa. Parece que son lo mismo, pero no son lo mismo. No, porque en libertad de prensa estamos ahí, México creo que no estamos muy bien parados, pero en la libertad de expresión me parece que sí, comparado sobre todo con países como China, como Cuba, como Venezuela. Libertad de expresión es poder decir cada quien lo que le venga en gana. Sin que haya un poder, más bien la libertad de expresión que está además garantizada por nuestra Constitución, lo que implica es que más bien es que no haya un poder coercitivo que lo impida. ¿Por qué dicen que es particularmente importante en esta época para nosotros elecciones, que vamos a elegir un montón de cargos? Bueno, porque imagínate, si la libertad de expresión, lo primero que garantiza es libertad de pensamiento. Uno puede pensar lo que uno quiera. Y lo segundo, lo que permite es que haya intercambio de ideas, ¿no? O sea, si yo no puedo expresarme libremente, entonces no puedo decir que a mí me gusta más el color morado o el color amarillo. Ay, no encuentro ningún color que no se identifique con un partido. Sí, porque no se trata nada más de ver si el candidato está guapo o no. Se trata de intercambiar ideas, de ver cuáles son sus planteamientos, por muy difíciles que sean a veces de digerir para algunos sectores, ¿no? Que también tendríamos que agregar el de la participación, porque pues es muy fácil nada más soltar críticas, soltar opiniones, pero ¿y dónde quedamos parados? Y cuando nos llaman para ser funcionarios de casilla, ahí ya no me gustó, ¿no? Y cuando me llaman para participar en este tipo de ejercicios, híjole, lo pienso dos veces. Y es que a lo mejor ya no pienso, ya no estoy tan segura si ir a votar o no. Entonces, bueno, ¿no? ¿En dónde estamos parados? Bueno, ¿Qué tanto criticamos, pero qué tanto también nos responsabilizamos de esta otra parte de participar? La crítica es un ejercicio que solo se puede dar donde hay libertad de expresión.
Por eso le digo, maestro, usted tiene esta referencia que a veces los jóvenes se nos olvida, ¿no? Entonces, por eso yo digo, estamos años luz y estamos en un gran avance en materia de libertad de expresión, creo yo, o al menos me parece que ese es el sentir de los gentes y de los nuevos votantes, ¿no? De los que votan por primera vez. De lo que yo viví en la cerrazón del régimen en los años 50, 60, en los que yo aparecí por este mundo, y lo comparamos con la época actual, pues no hay punto de comparación. Ahora, ¿estaremos en un pendulazo? ¿Les parece que estemos en un pendulazo? Hemos exagerado. Es decir, que después de no haber tenido la posibilidad de expresarnos libremente y ahora jalamos tanto la liga, sí. ¿Estaremos en ese España, pendulazo después de Franco. y necesitamos tranquilizarnos o estamos bien? Cuando tú expresas tu sistema de creencias, es cuando la gente te rechaza. No. Castigado no, limitado tal vez sí. No es tan fácil como expresar lo que piensas aquí en un... Es un país supuestamente muy abierto, pero no es cierto. Es un país muy cerrado. Bueno, depende en el área en que estés, ¿no? Sí ha habido ocasiones en que te limitan, sobre todo cuando vas a hacer algún trámite o cuestiones así, tienes que acoplarte a lo que se maneja en ese lugar. Hasta ahorita no. ¿Y no? Sí, más que nada de la política y de la religión. No. Sí, en la escuela. Sí, recuerdo que cuando estaba chico siempre me gustó el dibujo y muchas veces mandaron a llamar a mi mamá, ¿no? De, oiga, es que su hijo dibuja siempre en las hojas de atrás y que quién sabe qué y cosas así. No hay exceso para la libertad de expresión. Ok. Alguien siempre ha dicho, Madero decía, cuando lo criticaban en caricaturas, lo escarnecían. Dice, esto es la democracia. Prefiero estos excesos al exceso anterior, que no se permitía decir nada. Claro. ¿Sí? En nuestras campañas electorales... Yo me voy a esconder detrás de ella. Tú escúchalo. No. Acotamos, desplegamos o reglamentamos un derecho tan fundamental como es el de la libertad de expresión. Porque sí, en México tenemos esta pre-campaña, intercampaña, la campaña, y nos dice el INE que en cada periodo se vale esto o se vale esto otro. Yo creo en el fondo de mi corazón libertario que ahí están poniéndole trabas a la libertad de expresión. Estoy total y absolutamente de acuerdo. Estoy enojadísima con eso. Un derecho fundamental no se reglamenta, ¿no? Estoy enojadísima con eso porque, o sea, nosotros cuando estamos pensando en libertad de expresión, pensamos obviamente en nuestra libertad, ¿no? O sea, la de los ciudadanos. Y por supuesto, esa es la más importante. Pero esta libertad de los ciudadanos construye aglomerados políticos, que son los partidos políticos, que entonces van a debatir ideas. Y ahora resulta que no podemos escuchar a los candidatos cuando la ley dice que no se pueden responder. Claro. O sea, no. Por ejemplo, en intercampañas no puede haber debates. No puede haber debates. Porque la ley dice que es el corazón de la política. Claro, es lo que enriquece finalmente. Pero dice no, porque eso ya es estar en campaña. A ver, o sea, el debate, el intercambio de ideas tiene que ser todos los días. Todos los días. Imagínate. Al derecho sagrado de la libertad de expresión le corresponde el derecho también sagrado de estar bien informado. Y yo creo que tendríamos que tomar ahí, y hay que retomarlo, aunque es un tema mucho más chicloso, el de la libertad de prensa. Que es un segundo momento de la libertad de expresión. La libertad de expresión siempre es individual. Bueno, tiene razón. Y la libertad de prensa ya es un asunto que tiene que ver con los medios de comunicación. La verdad no confío en él, porque pues, ahora sí que manipulan mucha la información. Confío,
Sí confío, la neta, sí confío. Sí, confío. ¿Por qué? Porque es como se entera la gente, ¿no? A través de las noticias, de lo que pasa en el mundo. Como que sí, pero son limitados, ¿no? Muchas veces no te dicen todo. Como que te cuentan todo a medias. Entonces es interesante plantearnos cuáles son las cosas que sí tenemos que arreglar para que podamos tener libertad de prensa en México efectiva. O sea, una es, tenemos que obligar a todas las empresas de comunicación a que permitan todo, quién sabe. La otra es, tenemos que garantizar la seguridad de los periodistas, esa ya es otra cosa, ¿no? Ajá. O sea, porque si los periodistas no tienen seguridad... Sí, de entrada se está coartando, ¿no? O se está limitando esta libertad de prensa por un factor externo que ya hablamos, del que tú te refieres, ¿no? Que es de seguridad y entonces, pues por miedo a las represalias, habrá seguramente muchos periodistas que se limitan en sus textos. Claro. O sea, habrá colegas que están arriesgando su vida o ya la perdieron, lamentablemente, pero la información todavía puede salir gracias a la libertad de expresión. Que tenemos fuera de ese espacio que está en zonas de guerra. La libertad, tanto de prensa como de expresión, Ajá. es la libertad que tú tienes de poder decir lo que quieras. Claro. Pues mira, de poder puedes, pero de que puede haber consecuencias, puede haber consecuencias. Pues la verdad sí, ¿no? Todos son libres de dar su opinión o... Para mí sí está libre. Pues sí, ¿no? Pero siempre y cuando sea con respeto, o algo así. Sí y no. Cuando hablamos de libertad de expresión, hablamos de que tú tienes la libertad de expresar tanto tus pensamientos como tus creencias. Estas pueden ser políticas o religiosas, etcétera. Sin embargo, en México, de manera velada, en algunos gobiernos, y sobre todo el que nos ha gobernado por muchísimos años, siempre ha reprimido la libertad de expresión. El fuero de los legisladores tiene que ver con eso, con la libertad de expresión. Los diputados, los senadores y algunos funcionarios no pueden ser reconvenidos por lo que ellos digan. Este fuero no significa impunidad y muchos, tanto legisladores como analistas políticos, están llevando la propuesta de que desaparezca esto, dado que tiene mucho más cara de un privilegio que de un derecho. Que tenían voz y que no éramos todos los ciudadanos, claro. Porque antes no éramos todos los ciudadanos, pero aquellos que podían decir algo que no fueran encarcelados por lo que iban a decir en los espacios de representación. De ahí nació el fuero y es una muy buena cosa. Por lo menos. Y el ejemplo histórico clásico es el de don Belisario Domínguez, ¿no? Sí. A quien honramos entregando esta medalla a los ciudadanos cada año, porque él ejerció este derecho a la libertad de expresión, pero el régimen porfiriano, ya moribundo, lo reprimió y lo asesinó. Estamos pagando el precio de nuestra desconfianza. Sí. Durante tantos años no ejercimos nuestras libertades civiles básicas ni las políticas, la de elección, por ejemplo, que cuando llegamos a la fase democrática, burocratizamos demasiado la institución ciudadana que la defiende. Ahora ya no le puede uno preguntar nada a ningún candidato sobre alguna cosa escabrosa, porque llegas y le preguntas y te dice, no, perdón, estoy en intercampaña. Es como si socialmente nos estuviéramos coartando la libertad de expresión. Sí, pero por fortuna tenemos las redes. Exacto, era lo que te iba a decir. Está el otro lado, que mientras estos candidatos no pueden decir nada, no pueden debatir, en redes, pero mira, y el humor mexicano en los memes que es una belleza, es una belleza. Los memes son libertad de increíbles. expresión, niñas. Defenderé con mi vida tu derecho a hacer un meme. Ah, no, ¿verdad? No,
no era así Voltaire. Pero ahorita defendí los memes y está muy bien. Pero también hay que refinar el tipo de información que tenemos, porque si no nos vamos a quedar con que este sexenio fue el de no -5, el de leer. Claro. ¿Qué otra? Ya no me acuerdo de otra. El de Andrés Manuelovsky. Andrés Manuelovsky, maestro. Ajá. Y la verdad es que hay mucha información que nos falta discutir. ¿No? Sobre la reforma educativa. En lugar de hablar sobre leer la reforma educativa. Aparte de sentirnos también obligados de alguna manera a participar, porque es bien fácil criticar y es bien fácil señalar, pero de pronto, ¿de qué sirve todo eso si no llegamos el 1 de julio y participamos, no? O sea que la libertad para la laraca no es suficiente. No. No, pero es muy buena. Sí, muy. Y siempre será defendible el derecho fundamental a la libertad de expresión. Yo sé que íbamos a debatir más, pero estamos como de acuerdo. Sí, ¿verdad? No, hay que empezar otra vez. Hay que empezar. ¿Usted va a compartir o no a través de redes sociales, maestro? ¿No? El día de hoy no hay posibilidad de que ningún policía, ninguna autoridad del gobierno nos impida pensar y decir lo que queremos.